Lewis Hamilton, el piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1, choqueó a todos cuando confirmó que deja Mercedes, el equipo que le dio todo, para competir con Ferrari a partir del año que viene. Pasó con Ayrton Senna cuando fue a Williams, pasó con Prost cuando se fue a Ferrari, pasó con Vettel cuando dejó Red Bull. Varias veces los pilotos han impactado al mundo con una noticia así, y por eso hoy en Fórmula Z te cuento cuáles fueron los traspasos más icónicos de la historia de la Fórmula 1. Hola, ¿cómo estás? Soy Cito Salazar y fui agente de prensa y representante de Daniel Ricciardo durante 4 años en la Fórmula 1. Nada, mentira. Soy periodista y soy creador de contenido. 84 victorias y 152 podios. Si contaras solamente las carreras que Hamilton ganó con Mercedes, sería el segundo piloto con más carreras ganadas en la historia. Hamilton debutó en la Fórmula 1 en el año 2007 y desde ese momento hasta el día de hoy ganó 105 carreras. Ferrari, desde el año 2007, el año en el que debutó Lewis Hamilton, hasta el día de hoy, ganó 55 carreras. Ferrari en su totalidad, con todos los pilotos que tuvo del 2007 hasta acá. O sea que Ferrari del 2007, desde que debutó Hamilton hasta hoy, ganó la mitad de las carreras como equipo que las que ganó el británico con Mercedes. Y a pesar de esto, Hamilton se la jugó, se va a arriesgar y se va a ir a intentar ganar un título más antes de retirarse. Deja el equipo que le dio todo para el año que viene, con ya 40 años cumplidos, intentar cumplir el sueño de cualquier piloto, que es ser campeón vestido de rojo. Es la primera vez que un piloto da un batacazo así, dejando el equipo con el que ganó todo para arriesgarse y pasar a otra escudería. Por supuesto que no es la primera vez, y por eso ahora te voy a contar otros grandes ejemplos. Alain Prost a Ferrari, 1990. Alain, el profesor Prost, ganó 3 títulos con el equipo McLaren en una época icónica. Seguramente recordás el auto que manejaba Prost, que ganó 3 de esos títulos compitiendo ni más ni menos que contra Ayrton Senna. Pero en 1990 Prost se la jugó y dejó McLaren, un equipo que le dio muchísimo, para competir con Ferrari, escudería que estaba en plena reconstrucción y que no ganaba un título de pilotos desde hacía 11 años. Y en ese primer año de Prost con Ferrari estuvo a nada, muy poquito de ser campeón con Ferrari. Terminó perdiendo el campeonato en el polemiquísimo Gran Premio de Japón, ni más ni menos que contra Ayrton Senna. ¿Qué pasó en esa carrera? ¿Cómo perdió el campeonato Prost con Senna? Largaban primero y segundo. Si ninguno de los dos terminaba la carrera, era campeón Senna. ¿Qué hizo Senna? Lo que tenía que hacer, pumba, a otra cosa, los dos afuera de carrera, y Senna fue campeón y le sacó ese posible título que iba a tener con Ferrari a Prost en su año debut con la escudería italiana. Pero Senna también metió un cambio de equipo muy radical. Senna a Williams, 1994. Después de que Prost ganó su último título, el cuarto con el equipo Williams, y se retirara, fue Ayrton Senna el que decidió dejar McLaren y pasarse a Williams. Un auto icónico, batallas increíbles, ganó 3 títulos Senna con McLaren, y a pesar de todo, abandonó todo eso para intentar ganar un título más en el que en ese momento parecía ser el auto más rápido de la parrilla, el Williams. Pero no fue tan así, y en San Marino, la tercera carrera del campeonato, Senna, en un accidente que, si sos como yo, lo habrás visto 300 veces, perdió la vida, y obviamente uno de los días más tristes, quizás el día más triste, más negro en la historia de la Fórmula 1. Es imposible saber qué hubiese pasado ese año de Senna en Williams, que competía con un jovencísimo y talentosísimo Michael Schumacher. Muchos analistas comentan que el Williams de ese año, el FW16, era un misil, era un cohete, era rapidísimo, pero que era muy difícil de controlar, muy difícil de manejar. Senna mismo lo había manifestado ya en las 2 carreras anteriores con las que había competido en ese equipo. ¿Qué pasa? Que si hay un piloto que tenía muñeca como para controlar un auto difícil, era Senna, pero no podemos saber qué hubiese pasado ese año. Niki Lauda a Ferrari, 1974. Un punto de inflexión en la historia de la Fórmula 1, tanto para Niki Lauda como piloto, como para Ferrari como equipo. Niki Lauda había debutado 3 años antes en el equipo March y después había pasado a la escudería BRM sin tener grandísimos resultados, pero Ferrari se arriesgó, vio una chispa, vio algo, y en 1974 lo confirmaron y lo contrataron para que sea parte del equipo. Y ahí conocieron a Niki Lauda. El austríaco trabajó codo a codo con los ingenieros, llegaba primero, era el último en irse, pasaba todo el día con los ingenieros estudiando el auto. El apartado técnico del auto lo volvía loco, lo obsesionó muchísimo a Niki Lauda, y se obsesionó con poder construir con Ferrari un auto que sea capaz de ganarlo todo. Al año siguiente, después de sus primeros 12 meses con el equipo Ferrari, Niki Lauda y los ingenieros construyeron el Ferrari 312T, epítome en ese momento
del automovilismo y de la tecnología. Lo construyeron, Niki Lauda lo manejó y fue campeón ese año en el 75, subcampeón en el año siguiente, en el 76, y volvió a salir campeón en el año 77. Fernando Alonso a McLaren, 2007. El caso opuesto al de Niki Lauda, que fue una apuesta de Ferrari porque no había tenido mucho éxito en sus anteriores equipos. Fernando Alonso reventó las noticias y el mercado de pilotos de la Fórmula 1 cuando confirmó que dejaba Renault, el equipo en el que acababa de ser bicampeón, para sumarse a las filas de McLaren. Bicampeón con 25 años de edad, le había ganado a Schumacher en su Ferrari. Tenía todo listo Fernando Alonso para transformarse en una estrella de nivel mundial y tomó la quizás primera decisión equivocada de su carrera en los equipos de Fórmula 1. A ver, equivocada quizás no. McLaren prometía una estructura mucho más grande que la de Renault y la plataforma para que Fernando Alonso dé el salto y pase a ser una estrella total, mundial. En su primer año con McLaren, Fernando Alonso se encuentra con un Lewis Hamilton debutando en el equipo y en la Fórmula 1. Un Lewis Hamilton muy competitivo, con el que fueron y corrieron y compitieron codo a codo hasta la última carrera, en la cual ambos perdieron el campeonato por un punto contra Kimi Raikkonen en su Ferrari. Por un punto perdieron Hamilton y Alonso, que terminaron con la misma puntuación con McLaren. Por un punto perdieron con Kimi Raikkonen en Ferrari. Tensión total en el equipo McLaren, la sensación de Fernando Alonso de que el equipo priorizaba muchísimo más a Lewis Hamilton. Estuvo el escándalo del Spygate, que fue un traspaso de información de un ingeniero de Ferrari a McLaren, un ingeniero que terminó preso, un caos total. Todo ese cóctel hizo que después de solamente un año de haber choqueado al mundo con la noticia de haber pasado a McLaren, después de un año Fernando Alonso volvió al equipo Renault. Schumacher a Ferrari, 1996. Ya te cuento de una de las relaciones de equipo y piloto más icónicas de la historia del automovilismo, pero antes suscríbete a Fórmula Z. Un clic haces, ahí abajo te suscribís y seguimos con mucho más contenido, pero suscríbete para bancar todo esto. El traspaso más icónico sin dudas de la historia de la Fórmula 1 por la leyenda, por el mito que se creó con ese traspaso. Bicampeón con 25 años junto al equipo Benetton, todo el mundo estaba hablando de él y Schumacher se arriesgó y dejó el equipo para pasar a Ferrari, que no ganaba un título de pilotos desde hacía más de 20 años. En su primer año con Ferrari, Michael Schumacher fue subcampeón, terminó descalificado por un lío bárbaro que hubo en la última carrera, pero fue subcampeón y no fue hasta 2 años después de eso que pudo recién Schumacher escribir la historia vestido de rojo. Tardó en llegar ese momento, esa relación con ese auto ganador que después todos conocimos de Michael Schumacher. Ahora, cuando llegó esa relación, 5 títulos consecutivos: 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. En el año 2002 se corrieron 17 carreras, Michael Schumacher y Ferrari, 17 podios. Podio en todas las carreras que se corrieron ese año. Nunca había pasado y nunca volvió a pasar algo así. Para muchos, la época dorada del automovilismo, el techo de lo que se llegó en términos de carreras en la Fórmula 1 y la definición de aura. Michael Schumacher vestido de rojo en Ferrari, aura. Juan Manuel Fangio a Mercedes-Benz, 1954. Aquí con esta te sorprendí. Fangio debutó en la Fórmula 1 con 39 años en el equipo Alfa Romeo. En su segundo año con el equipo Alfa Romeo, Fangio fue campeón y como le gustaba jugar al jueguito en dificultad experto, decidió cambiar de equipo después de ser campeón y pasarse a Maserati. 2 años después, en el 1954, y ya con 43 años, Fangio gana 2 carreras con Maserati y a mitad de temporada deja el equipo para pasarse a Mercedes. Fangio va a un Mercedes que no es el que vos conocés y ves ahora, sino que era un proyecto mucho más chico, mucho más ambicioso, mucho más arriesgado, que quería hacerse un nombre, empezar a construir un nombre en el automovilismo. Ese mismo año, cambiando de equipo a mitad de temporada, Fangio sale campeón con Mercedes y al año siguiente vuelve a salir campeón con Mercedes y así arman Fangio y Mercedes la base de esa estructura de equipo exitoso que siguió y que conocemos hasta el día de hoy. Después de Mercedes, Fangio fue a Ferrari y salió campeón también. Y después volvió a Maserati y también salió campeón con 47 años de edad. El mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Lamento decirte que no te lo voy a discutir. Si pensás otra cosa, te toca estar equivocado. Sebastián Vettel a Ferrari, 2015. En el año 2010, un Sebastián Vettel de nada más que 23 añitos
salía campeón con el equipo Red Bull y empezaba así un legado. 4 títulos en 4 años consecutivos. Muy similar a lo que está pasando ahora mismo con Max Verstappen. Hombre y máquina trabajando juntos a la perfección. Pero en 2014 las reglas, el reglamento de la Fórmula 1 cambió y empezaron a usarse motores híbridos, motores que son los que usamos hasta el día de hoy, que funcionan tanto con combustible como con electricidad. Esa transición, ese cambio de motores, quiero decir, no fue muy bueno para Red Bull y después de un año con varios traspiés complicados, Sebastian Vettel termina quinto el campeonato de pilotos, venía de ser campeón, termina quinto el campeonato de pilotos y bombazo total, confirma que se pasa al equipo Ferrari. Desde su último título, que había sido en el año 2007, con Kimi Raikkonen, Ferrari venía con varios altibajos, varios años muy complicados, y si bien Sebastian Vettel no pudo lograr el sueño de ser campeón vestido de rojo, hubo varios años en los que estuvo muy cerca y hubo también varias oportunidades en las que puso al caballero rampante bastante más alto de lo que el equipo se merecía. ¿Y vos? ¿Qué opinas? ¿Faltó algún piloto? ¿Faltó algún traspaso histórico en la Fórmula 1? ¿Crees que alguno de los pilotos que te conté recién tomó una mala decisión cambiándose de equipo? Te leo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por haber visto el video hasta acá y nos vamos a ver ni más ni menos que el fin de semana que viene para todo el análisis, toda la data y toda la opinión sobre el Gran Premio de Las Vegas, obviamente, en el que correrá el argentino Franco Colapinto. Chao.